Imagina despertar un día y olvidar que estás hecho de polvo de estrellas. Olvidar que la misma energía que enciende las galaxias corre por tus venas. Eso fue exactamente lo que ocurrió el día en que tomaste tu primer aliento en este mundo físico. El bloqueo de la separación no es solo otro obstáculo en tu camino. Es la raíz de todos los bloqueos. Es el olvido original. De él nacen todos los demás. Cada miedo, cada duda, cada sensación de estar estancado. Todo proviene de esta amnesia cósmica, la creencia de que estás separado de todo lo que existe. Pero escúchame bien, la física cuántica lleva más de un siglo gritando la verdad que la mente humana se niega a aceptar. No existe la separación real. En el nivel subatómico, todo está conectado por una red invisible de energía. Las partículas que una vez estuvieron unidas permanecen entrelazadas a través de distancias infinitas, comunicándose de forma instantánea. Lo que afecta a una, afecta a la otra, sin importar cuán lejos estén. Tu conciencia no está atrapada dentro de tu cráneo. Eres una expresión localizada de una sola conciencia infinita que impregna todo lo que existe. Piensa en el océano y en sus olas. Cada ola parece separada. Tiene su propia forma, su propio instante de vida. Pero en realidad, nunca está separada del océano. Es el océano expresándose temporalmente como una forma individual. Tú eres esa ola, creyendo que eres solo agua en movimiento, olvidando que en realidad eres el océano entero. Cuando llegaste a esta dimensión, ocurrió algo fascinante. Tu conciencia infinita tuvo que comprimirse dentro de una forma finita. Necesitabas desarrollar un ego, un yo, separado del resto, para sobrevivir, para moverte en el plano físico. No fue un error, fue una herramienta. Pero con el tiempo, la herramienta se convirtió en tu identidad. El ego, que fue creado para servirte, tomó el control del volante. Y su única misión es mantener viva la ilusión de la separación. Desde niño, tu mente subconsciente absorbió un programa invisible. Estoy aquí. El mundo está allá afuera. Estoy solo en este cuerpo. Debo protegerme de todo lo externo. Esas ideas levantaron muros alrededor de tu conciencia. Muros tan sólidos que olvidaste que solo eran pensamientos cristalizados en creencias. En la mecánica cuántica, existe algo llamado el efecto del observador. En pocas palabras, el simple acto de observar algo cambia lo observado. Una partícula puede existir en todas las posibilidades al mismo tiempo, hasta que la conciencia la observa. En ese instante, colapsa en una sola realidad. Tú eres ese observador. Tu conciencia colapsa, posibilidades cuánticas, en experiencias físicas, en cada momento de tu vida. Pero aquí es donde el bloqueo de la separación siembra el caos. Cuando crees que estás separado de aquello que observas, creas resistencia. Te colocas de un lado y dejas tus sueños, tus deseos y tus manifestaciones al otro. Entre ambos se abre una distancia, un vacío energético. Y esa distancia es resistencia pura. Cada vez que piensas, estoy aquí intentando llegar allá, estás reforzando la separación con cada pensamiento. Tu subconsciente lo registra como verdad y continúa creando experiencias que coinciden con esa frecuencia. Una vez que el bloqueo de la separación se instala, da nacimiento a todos los demás bloqueos. ¿Te sientes indigno? Es porque olvidaste que eres una expresión individualizada de la fuente que creó las galaxias. ¿Temes ser visto? Es porque crees que los demás están separados de ti y que pueden juzgar realmente al ser infinito que eres. ¿Luchas con la escasez? Es porque te desconectaste del campo abundante en el que literalmente estás nadando. Tu mente subconsciente, programada desde la separación, escanea constantemente el entorno buscando amenazas. Ve al universo como algo ajeno. Interpreta las oportunidades como riesgos. Traduce el crecimiento como peligro. Porque si crees estar solo, separado y vulnerable,
entonces todo lo desconocido parece amenazante. Por eso puedes leer 100 libros sobre manifestación, mirar 1000 videos sobre elevar tu vibración, y aún así sentirte estancado. Porque mientras no resuelvas esta ilusión raíz, estás construyendo una casa sobre arena movediza. Disolver el bloqueo de la separación no requiere hacer más. Requiere recordar. Recordar que no eres una parte buscando reconectarse con el todo. Eres el todo, experimentándose a sí mismo como una parte. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella. El hierro en tu sangre, el calcio en tus huesos, el oxígeno que respiras. Todo proviene de explosiones estelares de hace miles de millones de años. No estás dentro del universo. Eres el universo, usando un disfraz humano temporal. Tu conciencia no está separada del campo cuántico. Es el campo cuántico, volviéndose consciente de sí mismo, a través de tu perspectiva única. Cuando lo entiendes, no solo intelectualmente sino en tus huesos, todo cambia. La resistencia se disuelve. La lucha termina. Porque, ¿cómo podrías estar separado de aquello de lo que estás hecho? ¿Cómo podrías carecer de algo, si estás conectado a todo? ¿Cómo podrías sentirte indigno, si eres literalmente la conciencia fuente viviendo una experiencia humana? Este es tu llamado a cuestionar la creencia más profunda que has cargado toda tu vida. La creencia de que eres un individuo aislado, navegando un universo ajeno dentro de un cuerpo de carne. No estás separado de la creatividad que da a luz a las estrellas. No estás desconectado de la inteligencia que orquesta la naturaleza. No estás solo en un cosmos hostil. Eres el cosmos experimentándose a sí mismo. Y cuando lo recuerdes verdaderamente, entenderás que cada bloqueo, cada resistencia, cada momento de estancamiento, fue solo el resultado de olvidar quién eres. El viaje desde la resistencia hacia el flujo comienza aquí, con el recuerdo, con la disolución de la ilusión más grande jamás creada. Nunca estuviste separado, solo lo olvidaste. Todo en la existencia es vibración. Tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, incluso la silla en la que estás sentado ahora mismo. Todo es energía, vibrando a distintas velocidades. Y hay algo esencial que debes entender sobre la vibración. No solo describe lo que eres, determina lo que experimentas. Imagina que el universo es una estación de radio infinita, transmitiendo simultáneamente en incontables frecuencias. Hay una emisora que reproduce abundancia, otra que emite amor, otra que transmite paz. Y sí, también hay emisoras sintonizadas con el miedo, la carencia y el sufrimiento. Tú no tienes que crear esas estaciones. Ya existen. Tu tarea es ajustar el dial de tu conciencia a la frecuencia que deseas vivir. Pero aquí es donde la mayoría se queda atascada. Tu mente subconsciente fue programada desde hace años para vibrar dentro de un rango específico. Y aunque conscientemente desees algo diferente, esa programación te arrastra una y otra vez hacia las viejas estaciones, las que te resultan familiares. Ese es el bloqueo de la frecuencia. No estás roto, no estás fallando, solo estás sintonizado con una emisora que ya no deseas escuchar y has olvidado cómo cambiar de canal. Cada emoción tiene una firma vibratoria única. La vergüenza vibra en una frecuencia densa y pesada. Es oscura, lenta, como si caminaras a través del barro. Luego viene la culpa, un poco más liviana, pero aún lo bastante pesada para mantenerte encadenado al sufrimiento. El miedo vibra más alto que la culpa, pero sigue atado al modo de supervivencia, haciendo que te contraigas y te alejes de la vida. La ira vibra con más fuerza. Puede sentirse más poderosa, pero sigue siendo resistencia. A medida que asciendes en la escala emocional, aparece el coraje, y allí comienza la verdadera transformación. Luego llegan la aceptación, la razón, el amor, la alegría, la paz, y finalmente, la iluminación. Cada uno de estos estados emocionales es una frecuencia distinta,
y la frecuencia dominante en la que vibras determina qué versión de la realidad colapsas desde el campo cuántico. Tu mente subconsciente es como un grabador que ha estado funcionando desde antes de que pudieras hablar. Registró cada momento de miedo de tus padres, cada limitación que tu cultura te enseñó, cada vez que alguien te dijo, no puedes, no debes o no eres suficiente. Esos momentos dejaron surcos en tu campo energético, patrones que tu conciencia repite una y otra vez, como senderos marcados en un bosque. No son simples recuerdos, son patrones de frecuencia activos, corriendo en segundo plano, moldeando tu experiencia en cada momento. Cuando tu mente consciente dice, quiero abundancia, pero tu subconsciente vibra en carencia, adivina quién gana. El subconsciente, siempre. Porque es él quien maneja el transmisor que emite tu señal hacia el campo cuántico. Por eso las afirmaciones, por sí solas, rara vez funcionan. Estás intentando reprogramar una frecuencia profunda con palabras superficiales. Es como gritarle al radio para que cambie de estación. La señal sigue siendo la misma. Solo estás haciendo ruido por encima. El campo cuántico no responde a tu vocabulario, responde a tu vibración. No escucha tus palabras, siente tu frecuencia. Y si esa frecuencia vibra con desvalorización o miedo, ningún soy digno, repetido 1000 veces, cambiará tu realidad hasta que cambies la vibración que lo sustenta. Las emociones densas no son tus enemigas, no están ahí para destruirte. Son estados vibratorios más lentos que cumplen una función. El miedo mantuvo vivos a tus ancestros. La ira protege tus límites. El dolor permite procesar las pérdidas. El problema no es que existan. El problema aparece cuando tu subconsciente se queda atascado transmitiendo esas frecuencias como su configuración predeterminada. Imagina tu conciencia como una luz, moviéndose a través de distintas densidades. Cuando atraviesa el miedo, la culpa o la vergüenza, esa luz se ralentiza, se atenúa, se vuelve casi invisible. No desaparece. Solo vibra tan lento que apenas puedes sentirla. Eso es lo que significa estar atrapado en las bajas vibraciones. Sigues siendo la misma conciencia infinita, pero te percibes a través de filtros tan pesados que olvidas tu verdadera naturaleza. Tus bucles subconscientes son literalmente ondas repetitivas, como una canción que se reproduce en modo bucle. Piensas los mismos pensamientos, generas las mismas emociones, repites los mismos comportamientos y, por consecuencia, obtienes los mismos resultados. No porque estés maldito, ni porque el universo te ignore, sino porque sigues emitiendo la misma señal y recibiendo el mismo eco del campo cuántico. La belleza de la frecuencia es que puede cambiar en un instante. A diferencia de la materia, que parece tardar tiempo, los cambios energéticos ocurren en el ahora. Un solo instante genuino de gratitud puede elevar tu vibración al instante. Un momento de amor auténtico puede disolver horas de miedo. Una conexión real con tu naturaleza infinita puede romper años de programación limitante. Pero aquí está el secreto que casi nadie comprende. No puedes forzar tu camino hacia las frecuencias altas. No puedes culparte hasta alcanzar la alegría. No puedes temer tu camino hacia la paz. No puedes pensar tu camino hacia el sentimiento. Tienes que permitirte sentir las frecuencias bajas sin resistencia. Dejarlas pasar a través de ti como nubes que cruzan el cielo. Cuando dejas de resistir las emociones densas, ocurre algo extraordinario. Comienzan a disolverse por sí solas. No porque las hayas vencido, sino porque dejaste de alimentarlas con resistencia. Lo que resistes, persiste. Y persiste exactamente en la frecuencia de tu resistencia. El ascenso por la escala vibracional no consiste en escapar de las frecuencias bajas, sino en volverte lo suficientemente fluido como para moverte entre ellas sin quedarte atrapado. Es recordar que no eres la frecuencia que estás experimentando, sino la conciencia que puede experimentar todas las frecuencias. No eres la emisora,
Eres la conciencia que puede elegir qué estación sintonizar. Y cuando comprendes esto de verdad, el bloqueo de la frecuencia comienza a disolverse. Porque te das cuenta de que nunca estuviste atrapado. Solo estabas hipnotizado por la música que tú mismo habías puesto a sonar. Has estado interpretando un personaje toda tu vida. Y olvidaste que era solo un papel. En algún punto del camino confundiste el disfraz con tu verdadero ser. La personalidad que construiste, el nombre al que respondes, la historia que cuentas sobre quién eres. Nada de eso eres tú. Es solo el avatar, y lo has confundido con la verdad. Eso es el bloqueo de la identidad, una de las prisiones más sofisticadas que existen. Porque a diferencia de los muros físicos, esta prisión está hecha de pensamientos que crees verdaderos. Está construida con historias que confundes con hechos. Y el carcelero que la custodia es el mismo ego que dice ser tú. Antes de tener un nombre, antes de aprender a hablar, antes de que alguien te dijera lo que eras, existía la conciencia pura. Conciencia infinita, sin forma, sin etiquetas, sin límites. No sabías que eras hombre o mujer, alto o bajo, listo o torpe. Solo eras presencia, experimentándose a sí misma. Esa conciencia sigue aquí, la que está leyendo estas palabras ahora mismo, pero hoy está enterrada bajo capas y capas de programación de identidad. El ego no es tu enemigo, no es algo que debas destruir en una guerra espiritual. Es una herramienta que la conciencia creó para navegar esta experiencia física. El ego es como un personaje en un videojuego. Tiene atributos, una historia, fortalezas, debilidades, miedos y metas. Sirve para jugar el juego de la vida. Pero en algún momento, olvidaste la diferencia entre el jugador y el personaje. Y ese olvido te ha costado caro. Cuando te identificas completamente con el avatar, tu subconsciente empieza a defender su identidad a toda costa. Cualquier cambio que amenace lo que crees ser, lo bloquea. Cualquier posibilidad que no encaje con tu autoimagen, la rechaza. Cualquier versión de ti más libre, más grande o más poderosa, se siente peligrosa. Y aunque esa nueva versión sería tu liberación, tu mente la percibe como una amenaza. Tu subconsciente tiene archivos enteros de pruebas que sostienen quién crees ser. Cada recuerdo, cada fracaso, cada logro, cada error está archivado como evidencia de tu identidad. Soy así porque siempre he hecho esto. Esto es lo que puedo lograr, porque es lo que siempre he logrado. Este es mi destino porque así ha sido mi historia. Los archivos son gruesos, detallados, convincentes. Pero hay una verdad cuántica que rompe esta ilusión. La identidad no es fija, es fluida. El tú de hace 5 años ya no existe. Cada célula de tu cuerpo ha sido reemplazada varias veces. Tus pensamientos han cambiado, tus creencias han evolucionado. Incluso tus recuerdos han sido reescritos cada vez que los reviviste. Nada en ti es permanente, salvo la conciencia que lo observa todo. En el campo cuántico, infinitas versiones de ti existen simultáneamente. Hay un tú abundante, un tú fuerte, un tú sabio, un tú pleno, un tú libre. No están esperándote en el futuro. Existen ahora mismo, en probabilidades paralelas. La única barrera entre tú y esas versiones es la identidad a la que sigues aferrado, como si fuera un salvavidas en medio del océano. Tu identidad actual no es más que una función colapsada de onda, una entre infinitas posibilidades. Tu conciencia eligió esta versión basándose en creencias y programas instalados en tu mente subconsciente. Y ahora tu ego la defiende como si fuera la única realidad posible. Por eso el cambio verdadero da tanto miedo. Porque no se trata de mejorar el personaje, sino de dejar que el personaje muera para que otro nazca. Pero el ego lo interpreta como la muerte total. Piensa, si no soy este, entonces ¿quién soy? Y ese pensamiento lo paraliza. El sistema operativo de tu avatar está compuesto por creencias que absorbiste antes de tener conciencia plena. Padres,
maestros, amigos, sociedad. Todos programaron dentro de ti ideas sobre quién eras y quién podías ser. Antes de cumplir 7 años, ya tenías instalado el código, y la mayoría de los hombres viven el resto de su vida sin cuestionar si ese código sigue siendo verdadero. Crees que eres tímido, y tu subconsciente crea experiencias que confirmen esa historia. Crees que no eres creativo, y tu mente filtra oportunidades que demostrarían lo contrario. Crees que estás roto o limitado, y tu realidad se dobla para coincidir con esa frecuencia. No porque el universo te castigue, sino porque estás creando desde la identidad que crees ser. Y cuando empiezas a crecer espiritualmente, el ego puede disfrazarse de maestro. De pronto te identificas con frases como: soy un ser despierto, soy un creador consciente, estoy iluminado, pero el ego sigue siendo el mismo, solo cambió de ropa. Ahora defiende una identidad espiritual, otra caja, otro límite. Y aquí está la verdad, que muchos maestros espirituales no se atreven a decirte: no puedes mejorar el falso yo hasta convertirlo en el verdadero. No puedes actualizar el avatar para transformarlo en la conciencia. No puedes convertir la ilusión en la verdad. No están en el mismo nivel de realidad. Uno es una forma temporal, el otro es la presencia eterna. El bloqueo de la identidad se disuelve no cuando creas una mejor historia sobre ti, sino cuando dejas de creer que cualquier historia puede definirte. Cuando comprendes que cada identidad que has tenido fue solo la conciencia jugando a disfrazarse, probando diferentes trajes para vivir distintas experiencias. Ninguna de esas identidades fue permanente. Ninguna fue el verdadero tú. No eres tu nombre. No eres tu pasado. No eres tus logros ni tus fracasos. No eres tus rasgos de personalidad. Ni siquiera eres tu alma, si entiendes alma como algo separado del todo. Eres la conciencia en la que todas esas experiencias aparecen y desaparecen. Eres la pantalla sobre la que se proyectan todos los personajes que has interpretado. Eres el espacio donde todas las identidades vienen y se van. Y cuando tocas esa verdad, aunque sea por un instante, todo cambia. Porque descubres que nunca estuviste atrapado dentro del avatar, que nunca fuiste prisionero de tu historia, que nunca fuiste el personaje que tanto defendías. Eres libre, siempre lo has sido, solo lo olvidaste, ocupado en proteger una versión de ti que nunca fue real. El bloqueo de la identidad se disuelve cuando dejas de preguntarte: ¿quién soy yo? Y comienzas a descansar en la conciencia que hace la pregunta. Porque esa conciencia no tiene identidad, no tiene límites, no tiene historia, solo es. Y ha estado aquí todo el tiempo, esperando pacientemente a que recuerdes que el jugador nunca estuvo atrapado en el juego. Vives en una prisión sin barrotes visibles, una prisión construida con 2 palabras que parecen inofensivas: pasado y futuro. Tu conciencia, que en realidad es eterna, ha sido convencida de que se mueve a través del tiempo, como un pasajero en un tren, mirando cómo el paisaje cambia fuera de la ventana. Pero hay una verdad que la física cuántica lleva décadas susurrando, una verdad tan poderosa que podría liberar tu mente por completo. El tiempo, tal como lo experimentas, es una ilusión. Y esta ilusión es uno de los bloqueos más poderosos que te mantienen atrapado en la resistencia. En este momento, ahora mismo, existen infinitas versiones de tu vida sucediendo de manera simultánea. La versión de ti que es abundante, fuerte, sano y pleno, no está esperando en un futuro lejano. Ya existe ahora, en una probabilidad paralela. Y la versión de ti que sigue cargando heridas del pasado tampoco está detrás de ti. Sigue existiendo en un nivel vibratorio, al que te sigues sintonizando inconscientemente. Todo ocurre ahora. Cada línea temporal, cada posible versión de tu experiencia, existe en este mismo instante eterno. Pero tu mente subconsciente fue programada para ver la realidad de forma secuencial, un momento tras otro,
como fotogramas en una película. Y esa programación se convirtió en una trampa silenciosa. Te hizo creer que lo que ocurrió antes determina lo que viene después, que el pasado predice tu futuro, que el tiempo es un río que te arrastra de lo que fue hacia lo que será, y que tú solo flotas en él, impotente ante su corriente. La verdad es que el pasado no existe en ninguna parte, solo como impulsos eléctricos en tu cerebro y huellas energéticas en tu campo. Sin embargo, tu subconsciente reproduce esas huellas constantemente, usándolas como prueba de lo que crees posible hoy. Cada vez que piensas, siempre he sido así, esto siempre me pasa. Basándome en mi historia, sé cómo terminará esto. Estás colapsando el campo cuántico infinito en un patrón predecible. Estás manifestando memoria, no realidad. El pasado no es un hecho inmutable. Es una historia que repites, y cada vez que la repites, la recreas. Tu subconsciente no distingue entre un recuerdo y una experiencia actual. Cuando revives un trauma, cuando repasas una decepción, cuando vuelves a mirar tus fracasos, no estás recordando, estás recreando. Estás generando la misma química, las mismas emociones, la misma frecuencia, y proyectándolas hacia adelante, como si fueran tu destino. Por eso muchas personas pasan décadas en terapia, reviviendo sus heridas sin sanar. No están liberando el pasado, están alimentándolo. Cada vez que la conciencia toca una herida sin soltarla, refuerza su firma electromagnética. Y no porque sanar requiera sufrimiento, sino porque no han entendido que recordar es crear. Luego está el futuro. Ese espejismo brillante, donde todo lo que deseas, supuestamente te espera. Tu subconsciente fue entrenado para posponer tu plenitud. Seré feliz cuando... Me sentiré digno después de... Estaré en paz una vez que... El futuro se convierte en una caja de promesas vacías. Una excusa para no permitirte vivir hoy. Y como el futuro nunca llega, porque el futuro es solo un pensamiento, tampoco llega la plenitud que esperas. La ansiedad vive completamente en esas proyecciones del futuro. Cada pensamiento de preocupación es tu conciencia saliendo del presente, intentando controlar lo que aún no ha ocurrido. Tu mente crea escenarios de desastre, de pérdida, de fracaso, y tu cuerpo responde como si fueran reales. El sistema nervioso no distingue entre un peligro imaginado y uno real, así que activa el mismo estrés, el mismo miedo, para líneas temporales que solo existen en tu mente. Y aquí viene la parte más sorprendente. Desde la perspectiva cuántica, todos los futuros posibles existen ya, como olas de probabilidad esperando ser observadas. El momento en que te obsesionas con uno, ya sea por miedo, por esperanza o por planificación excesiva, empiezas a colapsar esa posibilidad en una realidad concreta. Por eso, lo que más temes, con frecuencia termina ocurriendo. No porque el universo sea cruel, sino porque lo elegiste inconscientemente, a través de tu atención. El único lugar donde tienes poder real es el ahora. No el ahora como una hora o un día, sino el presente eterno, donde la conciencia y la experiencia se encuentran. Es el único punto donde el campo cuántico responde a tu intención, el único lugar donde la realidad puede moldearse. Pasado y futuro son solo pensamientos que aparecen en el ahora, y los pensamientos solo tienen poder si los crees. Tu programación temporal crea un bucle devastador. Usas el pasado para predecir el futuro, y luego usas ese futuro proyectado para decidir cómo actuar en el presente. Pero el presente es donde se crea todo, y si lo usas para repetir la historia, terminas manifestando memoria, no posibilidad. El futuro deja de ser nuevo, se convierte en un reflejo del ayer. Vives en un círculo de repeticiones, donde los mismos pensamientos producen las mismas emociones, las mismas decisiones y los mismos resultados. Romper el bloqueo del tiempo requiere algo que pocos logran:
Permanecer verdaderamente presente. No pensar en estar presente, sino habitar este instante. Aquí, donde nada del pasado puede tocarte y nada del futuro puede amenazarte. En este momento sin contaminación temporal, eres infinito, eres ilimitado, eres pura posibilidad creativa. Pero tu subconsciente no se lo permite con facilidad. Cada recuerdo lo arrastra hacia atrás, cada preocupación lo lanza hacia adelante. Y así pasas casi toda tu vida en cualquier lugar, menos en el ahora. Sin embargo, cuando logras colapsar completamente en el presente, algo extraordinario ocurre. El campo cuántico deja de reflejar tu historia y comienza a responder a tu intención pura. Porque en el ahora no tienes pasado, no tienes historial, no tienes pruebas de limitación. Solo tienes conciencia, libre, despierta, frente a infinitas posibilidades. Por eso, todos los grandes maestros, de todas las épocas, apuntaron hacia lo mismo, la presencia. No porque sea una práctica espiritual bonita, sino porque es literalmente el único punto donde el campo cuántico está abierto, donde la realidad se vuelve flexible, donde tu poder creador es absoluto. El pasado y el futuro son sistemas cerrados, ya colapsados, ya fijos. El ahora es el único sistema abierto, el único lugar donde lo nuevo puede nacer. Tu subconsciente se resiste ferozmente a eso. Quiere apoyarse en lo que conoce. Quiere la seguridad de los patrones predecibles. Quiere usar el ayer como plantilla para el mañana. Permanecer en lo desconocido del presente le parece peligroso. Cree que su supervivencia depende del control, de la anticipación, de la certeza. Pero aquí está el secreto. En el momento en que dejas de vivir en el tiempo deja de limitarte. Cuando retiras tu energía del pasado y del futuro, te conviertes en una singularidad caminante, un punto de pura creación consciente. Las viejas líneas temporales pierden su fuerza. El futuro deja de ser una copia del ayer, y en ese ahora eterno, recuerdas lo que siempre fuiste, una conciencia atemporal, jugando con el tiempo, pero nunca prisionera de él. Hay una broma cósmica que se repite en el universo, y tú eres a la vez el comediante y el espectador. La broma es esta: eres la conciencia divina, fingiendo que tiene que ganarse el derecho de crear. Eres el universo en forma humana, convencido de que necesita demostrar que merece recibir lo que ya es suyo. Eres la fuente infinita con amnesia, pidiéndose permiso a sí misma para existir. Este es el bloqueo del merecimiento, quizás la ilusión más cruel de todas, porque toma a un ser infinito, puro, luminoso, creador, y lo convence de que el amor, la abundancia y la alegría son recompensas que deben ganarse, en lugar de ser expresiones naturales de su propia esencia. Es como el océano olvidando que tiene derecho a hacer olas. Desde niño, tu subconsciente aprendió una ecuación falsa: merecimiento, unare, logros, plus, aprobación, errores. Y con esa fórmula, empezaste a medir tu valor. Desde tus primeros años, absorbiste el mensaje de que tenías que convertirte en alguien más para ser digno de cosas buenas. Debías ser más inteligente, más obediente, más fuerte, más exitoso, más espiritual. Cualquier cosa, menos tú mismo. Esa programación se volvió la raíz del bloqueo, porque parte de una suposición equivocada, la idea de que estás separado de la fuente, de que eres un humano tratando de alcanzar lo divino, de que debes elevarte, purificarte o trascenderte para conectar con lo sagrado. Pero no hay ningún puente que cruzar, porque nunca hubo distancia que recorrer. No llegaste al mundo vacío y carente, esperando ganarte tu luz. Llegaste lleno de ella, completo, pleno, perfecto. Ya eras la fuente expresándose como experiencia humana. El bloqueo del merecimiento fue un agregado. Se fue formando con cada mirada de desaprobación, con cada no que te hizo dudar de tu valor, con cada gesto de amor condicionado.
Cada vez que el cariño dependía de tu rendimiento, tu subconsciente grababa: debo ganarme el amor. Cada vez que tus necesidades fueron ignoradas, aprendiste: debo probar mi valor para ser escuchado. Cada vez que te castigaron por ser tú mismo, tu mente concluyó: ser yo no es suficiente. No fue una elección consciente, fue una estrategia de supervivencia. Tu mente de niño solo buscaba sentirse a salvo. El problema es que esa estrategia se volvió permanente. Y ahora, de adulto, sigues intentando ganarte algo que siempre fue tuyo. El campo cuántico no entiende el concepto de merecer. No juzga, no evalúa, no decide quién es digno. Simplemente responde a la vibración que emites. Un árbol no pide permiso para florecer. Una estrella no ruega por el derecho a brillar. Solo expresan su naturaleza, y el universo la sostiene en esa expresión. Tú no eres diferente, excepto porque tienes la capacidad de pensar en contra de tu propia esencia. Y cuando crees que no mereces, emites la frecuencia del rechazo. Y el campo cuántico, que solo refleja lo que percibe, te devuelve experiencias que confirman esa creencia. No porque no lo merezcas, sino porque estás creando desde la sensación de carencia. Aquí es donde tantos caminos espirituales se estancan. Te dicen que te repitas: soy digno, merezco amor, merezco abundancia. Pero esas afirmaciones siguen atrapadas en la misma ilusión, la idea de que el merecimiento es algo que se puede aumentar o perder. No se trata de elevar tu sentido de valía. Se trata de recordar que el merecimiento nunca fue real. Fue una invención del ego para sostener el control, una forma de jerarquizar, de dividir, de separar. La conciencia fuente no opera con escalas de valor. No existe un rango de dignidad en lo divino. La fuente no se pregunta si es lo suficientemente buena para sí misma. Y tú, que eres una expresión de esa fuente, tampoco tienes que hacerlo. Tu mente subconsciente aún no lo entiende. Sigue ejecutando programas que dicen: debo trabajar más para merecer. Debo sufrir antes de recibir. Debo demostrar que valgo. Por eso te saboteas cuando el éxito llega demasiado fácil. Por eso dudas de ti cuando la vida comienza a fluir. Por eso te alejas del amor cuando alguien te lo da sin condiciones. Porque en lo más profundo de tu mente hay una voz que susurra: esto no es para alguien como yo. El bloqueo del merecimiento crea un círculo vicioso. Deseas manifestar, crear, recibir. Pero cuando eso comienza a suceder, tu subconsciente entra en pánico. Piensa: aún no he sufrido lo suficiente. No me he esforzado lo bastante. Todavía no he sanado todo. No estoy listo. Entonces, sin darte cuenta, empujas lejos lo que pediste. Pierdes interés justo antes de alcanzar tu meta. Saboteas las oportunidades que te elevarían. Creas drama cuando todo empieza a mejorar. Y no es porque no quieras crecer, sino porque tu mente cree que avanzar es peligroso si aún no has pagado el precio. Aquí está la verdad que lo transforma todo. Tú no te creaste a ti mismo. No decidiste nacer. No elegiste ser consciente. No diseñaste tu propio corazón. Algo infinito te trajo a la existencia. Algo que no comete errores. Algo que nunca crea nada que deba probar su valor. Tú no eres un humano intentando alcanzar la divinidad. Eres la divinidad experimentando lo que significa ser humano. La misma fuerza que mueve galaxias, que hace brotar la vida y late dentro de cada átomo, es la que está latiendo en tu pecho ahora mismo. Y no está separada de ti. Eres tú. Cuando sientes esta verdad en cada célula, el concepto de merecer se vuelve absurdo. Una ola necesita probar que merece pertenecer al océano. Un rayo de luz necesita ganarse su conexión con el sol. Un pensamiento necesita justificar su existencia ante la mente que lo crea. Eres el universo expresándose a sí mismo. El merecimiento no es un requisito para existir. El bloqueo del merecimiento se disuelve cuando dejas de intentar sentirte digno y comienzas a reconocer que nunca pudiste no serlo. Tu existencia
ya es la prueba de tu valor, porque la fuente no crea desde la carencia, solo desde la plenitud. Y todo lo que crea, incluyendo a ti, es parte de ella misma. Esto no es autoayuda, es física cuántica en acción. Eres el todo expresándose en forma humana, no una parte tratando de reconectarse con él. El todo no duda de sí mismo, no necesita permiso para crear. No se pregunta si está listo, simplemente es. Y tú también. El bloqueo del merecimiento se derrumba en el instante en que dejas de creer en él, porque nunca fue real, solo fue un pensamiento, y tú eres la conciencia infinita en la que todos los pensamientos aparecen y desaparecen, inmutable, ilimitado, y absolutamente digno de todo, simplemente porque eres. Estás intentando dirigir una orquesta, mientras eres parte de la música. Intentas controlar el río, cuando en realidad eres el agua que fluye. Te aferras tan fuerte al volante de tu vida, que no alcanzas a sentir que el vehículo fue diseñado para moverse por sí mismo. Ese agotamiento que llevas dentro, esa tensión constante, ese cansancio invisible, no proviene de la vida, proviene del bloqueo del control. El control parece poder, pero en verdad es lo opuesto. El control nace del miedo, y el miedo, del olvido de quién eres realmente. El poder auténtico no fuerza, fluye, no empuja, inspira, no domina, confía. El control es lo que ocurre cuando olvidas que eres la fuerza creativa misma y comienzas a creer que eres un humano separado intentando manipular una realidad externa. Es la resistencia disfrazada de responsabilidad. Es el miedo vestido de perfeccionismo. Es la ansiedad queriendo parecer diligencia. Tu subconsciente desarrolló el patrón del control como una forma de sobrevivir. En algún momento, cuando eras niño, algo se sintió caótico. Quizás el amor era impredecible. Quizás la seguridad dependía de circunstancias que no entendías. Quizás el mundo se sintió peligroso, y tu mente creó una estrategia. Si controlo todo, estaré a salvo. Si puedo predecir lo que viene, no me lastimarán. Si manejo cada detalle, nada saldrá mal. Y funcionó, por un tiempo. Te dio estructura en medio del caos, una sensación de orden frente a lo incierto. Pero el precio fue altísimo. El arma que usaste para protegerte se convirtió en tu prisión. Y hoy, aunque anhelas soltar, no sabes cómo hacerlo. El control se volvió un reflejo, una adicción, un intento desesperado de forzar la vida a seguir un guión que solo existe en tu mente. Y ahora, incluso cuando quieres relajarte, no puedes. Tu cuerpo se mantiene alerta, tu mente no se apaga, tu energía está en constante tensión, pero el universo no funciona bajo el mando del control, funciona bajo las leyes de la vibración y la resonancia. No puedes controlar cómo llegan tus manifestaciones, pero sí determinas qué llega a través de la frecuencia que emites. Tu papel no es dirigir cada detalle. Tu papel es sostener la visión, sentir la vibración y dejar que la inteligencia infinita del universo orqueste el resto. Pero el control no confía en esa inteligencia. El control necesita saber el cómo. Exige garantías. Quiere el mapa completo antes de dar un paso. Y mientras exige eso, estrecha el flujo de posibilidades. El campo cuántico es infinito. Puede organizar millones de rutas distintas para que algo suceda. Pero cuando intentas imponer una sola forma, colapsas toda esa infinitud en un túnel minúsculo. El túnel de tu miedo. Es como construir muros para guiar el curso de un río. El agua ya sabe llegar al mar, pero tus muros solo crean resistencia, desviaciones, bloqueos. Haces más difícil el camino que la propia naturaleza ya había diseñado. El control puede manifestarse de muchas formas sutiles. Quieres amor, pero intentas controlar quién, cuándo y cómo debe llegar. Quieres abundancia, pero controlas la fuente, la cantidad y el método. Quieres sanar, pero controlas el proceso,
el tiempo, los síntomas, el resultado. Y cada vez que dices, pero tiene que ser así, el que habla no es tu alma, es el bloqueo del control. El control es miedo puro, miedo de soltar, miedo de confiar, miedo de descubrir que, si dejas de forzar, la vida sigue igual o incluso mejor. Es el miedo de tu ego a perder el mando, cuando en realidad nunca lo tuvo. Crees que si dejas de empujar, nada pasará. Pero la verdad es lo contrario. Nada fluye porque estás empujando. El control se disfraza de acción consciente, pero en realidad emite una frecuencia de desconfianza. Dice, no creo que esto funcione a menos que lo fuerce. No confío en el universo, tengo que hacerlo todo yo. Y esa frecuencia se convierte en tu realidad. Porque el campo cuántico no responde a tus planes, responde a tu vibración. Soltar el control no significa rendirse, no significa pasividad, significa alinearte, significa actuar desde la inspiración, no desde el miedo. Significa moverte cuando algo dentro de ti siente que es el momento, no cuando tu mente exige resultados inmediatos. Es hacer lo correcto, sin necesitar ver los 10 pasos siguientes. Es confiar en tu intuición, más que en tu ansiedad. El paso del control al flujo no ocurre luchando, ocurre recordando. Recordando que la misma inteligencia que hace crecer tus uñas, que digiere tus alimentos, que late en tu corazón sin que pienses en ello, es la misma que dirige el universo entero. Esa inteligencia está en ti, no separada, en ti. Tú no controlas el latido de tu corazón, ni la respiración cuando duermes, ni el movimiento de los planetas. Y sin embargo, todo funciona a la perfección. Entonces, ¿por qué crees que tu vida necesita tu control para fluir? El universo no necesita que lo dirijas, necesita que confíes en su diseño. Porque ese diseño eres tú. El verdadero poder no es el control, el verdadero poder es alineación. Cuando dejas de forzar, cuando te relajas y permites que la corriente te lleve, entras en una frecuencia de sincronía perfecta. Lo que antes parecía casualidad se convierte en destino. Lo que antes requería esfuerzo se da sin lucha. Y lo que antes te agotaba, ahora te impulsa. El control se disuelve en el instante en que recuerdas lo que realmente eres. Cuando comprendes que soltar no es renunciar, sino entregar el mando a una inteligencia mayor. Y en esa entrega, algo mágico sucede. Descubres que nunca estuviste a cargo de nada. Solo estabas agotándote tratando de parecerlo. Estás de pie al borde de un océano infinito, pero no te atreves a nadar porque no ves la otra orilla. Contienes el aliento, temeroso de inhalar, sin confiar en que el aire estará ahí cuando lo necesites. Te aferras a una rama sobre un acantilado, aterrado de soltar, sin darte cuenta de que has tenido alas todo este tiempo. Ese es el bloqueo de la confianza, la última barrera entre tú y el flujo absoluto. La confianza no es creencia. La creencia pertenece a la mente. La confianza vive en el alma. Creer dice, creo que esto podría funcionar. Confiar dice, estoy dispuesto a disolverme en lo desconocido. Y aquí está el dilema. Tu subconsciente, programado por cada traición, por cada decepción, por cada vez que la vida no salió como esperabas, ha aprendido que confiar es peligroso. En el fondo, tu mente repite una pregunta devastadora. ¿Y si suelto y nadie me sostiene? ¿Y si dejo el control y todo se desmorona? ¿Y si confío en la vida y la vida me abandona? Esa duda ha mantenido tu corazón en una prisión de hierro. Has confundido la resistencia con seguridad, el miedo con sabiduría, el control con protección. Pero lo que tu subconsciente no comprende es que esas heridas ocurrieron cuando olvidaste quién eras. Pasaron cuando vivías desde la separación, cuando creías ser un individuo solitario a merced del azar. Ocurrieron antes de recordar tu verdadera naturaleza. Y cuando recuerdas, todo cambia. Confiar ya no significa dejar tu vida en manos de algo externo.
significa rendirte ante la inteligencia infinita que te habita. No estás confiando en el universo como algo fuera de ti. Estás confiando en ti, en la misma conciencia que dirige las mareas, que hace florecer los campos, que enciende las estrellas y que late ahora mismo dentro de tu pecho. El bloqueo de la confianza te mantiene pequeño, porque te exige garantías antes de dar el salto. Te pide pruebas antes de tener fe. Te exige ver el puente antes de atreverte a cruzar. Pero así no funciona la creación cuántica. El puente aparece mientras caminas. El camino se revela cuando te mueves. La evidencia llega después de la confianza, no antes. Por eso tantas personas se quedan estancadas justo en la puerta del cambio. Esperan una señal externa de que es seguro confiar. Esperan un permiso del universo para rendirse. Esperan una confirmación de que no caerán. Pero el universo no puede mostrarte esa confirmación hasta que das el salto. Porque la confianza misma es la llave que abre la puerta. El campo cuántico no responde a tus dudas. Responde a tu disposición a creer antes de ver. Tu subconsciente, sin embargo, interpreta la confianza como debilidad. Recuerda cada traición y la usa como excusa para no abrirse. Cree que mantenerse cerrado es sabio, pero eso no es sabiduría. Eso es trauma, disfrazado de prudencia. La verdadera sabiduría sabe que el riesgo de no vivir plenamente es mucho mayor que el riesgo de volver a caer. La confianza no es garantía de que todo saldrá como tú quieras. Es la certeza de que, ocurra lo que ocurra, todo te llevará hacia tu expansión. Es saber que el universo no está actuando sobre ti, sino a través de ti. Que no hay caminos equivocados, solo rutas diferentes hacia el mismo despertar. El campo cuántico es infinitamente inteligente. Ha orquestado el nacimiento de galaxias, la danza de las partículas y la perfección de cada átomo. ¿De verdad crees que no puede orquestar también tu vida? Esa inteligencia quiere guiarte, pero no puede hacerlo mientras tú insistas en controlar. El flujo no puede actuar mientras la mente desconfíe. La sincronicidad no puede entrar mientras estés cerrado. Por eso, todas las tradiciones espirituales, en el fondo, apuntan hacia la misma palabra: rendición. No rendición como derrota, sino rendición como confianza total. No renuncias a tu poder, renuncias a la ilusión de que el poder estaba fuera de ti. Porque confiar no es debilidad, es la forma más pura de fuerza. Es el acto de estar tan seguro de tu naturaleza divina, que ya no necesitas pruebas para descansar en ella. El bloqueo de la confianza se disuelve por etapas. Primero confías un instante y retrocedes cuando el miedo aparece. Luego confías un poco más y te mantienes ahí antes de volver a cerrarte. Y un día, sin darte cuenta, confías completamente. El miedo sigue existiendo, pero ya no tiene poder. El salto sigue siendo grande, pero ya no duele. Y entonces, llega lo que siempre esperaste: el flujo. Cuando confías, la separación se disuelve, la frecuencia se eleva, la identidad se vuelve ligera. El tiempo pierde su dominio. El merecimiento deja de tener sentido, y el control se desvanece, porque todo eso era resistencia, y la confianza es la disolución total de la resistencia. La vida comienza a moverse a través de ti sin fricción. Ya no preguntas, ¿saldrá bien? No porque tengas garantías, sino porque ya sabes que tú eres el bien mismo manifestándose. Ya no temes lo desconocido, porque entiendes que tú eres lo desconocido haciéndose consciente. Aquí termina el viaje. Cuando la confianza es completa, comprendes que nunca hubo un viaje, porque el flujo siempre estuvo aquí. Tú siempre fuiste el flujo. Los bloqueos fueron solo pensamientos que creíste, y la confianza, la decisión de dejar de creerlos. Deja que se disuelvan como la niebla al amanecer. Recuerda que tú eres la luz del sol que la disipa. Confía, no en el personaje, no en el nombre, no en la historia. Confía en la conciencia infinita que está leyendo estas palabras ahora. Esa conciencia no ha cambiado.
nunca te ha abandonado. Es lo que siempre has sido. Y cuando confías en eso, la realidad entera cambia ante ti. El universo deja de parecer un campo de batalla y se convierte en un reflejo perfecto de lo que siempre fuiste. Pura libertad creadora fluyendo sin esfuerzo, sin fin y sin miedo.